lo que tenemos aquí es un contexto realmente único y singular, ¿no? Nos ofrece una ventana a poder estudiar estas sociedades de una manera que realmente nunca habíamos sospechado, ¿no? Encontramos algunas cosas que son notables, porque fíjate, esto viene a cerrar una pequeña brecha, ¿no? En el periodo Mochica Medio no tenemos ninguna evidencia de sacerdotisas, es decir, en la época de Zipán, de Úcupe, de San José de Moro, ¿no? De Pacatnamú, no tenemos mujeres realmente importantes. Las mujeres importantes aparecen en el periodo Mochica tardío y están relacionadas directamente con el culto, ¿no es cierto?, de la sacerdotisa del tema del entierro. Y luego damos un salto y las vemos nuevamente en el siglo XVI, ¿no?, asociadas con la conquista y con las aventuras de Pizarro en estas zonas. Y luego vemos, ¿no es cierto?, la narración del padre de Lizárraga, ¿no?, que habla de las mujeres de Amotape, ¿no?, y de la cacica de Amotape. Y luego las volvemos a ver, ¿no?, más adelante en el siglo XVII cuando nos encontramos con las capullanas. Es decir, que nos falta cerrar una pequeña brecha, y esta brecha la cierra esa sacerdotisa encontrada en Chornancap. Sí, además que podemos tener una idea más clara sobre la jerarquía y de la estructura sociopolítica de la cultura lambayeque. Estábamos siempre pensando en el personaje principal como el dios, Ailán y su corte, pero nunca estamos pensando en que la presencia de las mujeres en la estructura política, en la estructura ideológica, ¿no? Sí. Con tanto poder y con tanto prestigio y con tanto control sobre un territorio muy amplio. Bueno, eso nos permitiría entonces conectar a todas estas mujeres poderosas en el norte, que es realmente el único lugar del Perú donde encontramos evidencias hasta ahora, ¿no es cierto?, con esta magnitud. Ahora, Carlos, se está dibujando un mapa un poco diferente para el Valle de Lambayeque. ¿Tú crees que el hecho de encontrar estas dos tumbas tan excepcionales pueda corresponder todavía a la noción de que estamos en un solo territorio, con un solo reino, con una sola capital en Batangrande? ¿Tú crees que esa idea de una suerte de gran estado o imperio lambayeque centralizadísimo bajo la autoridad de un solo rey se mantiene aún? No, yo creo que ahora con mayor razón esta evidencia nos ayuda a entender una visión diferente, a dibujar un mapa totalmente diferente, un conjunto de entidades políticas que comparten una tradición, pero que tienen diferentes centros, y el de Chotuna, Chornancap, terminaría siendo pues uno de los principales, uno de los más importantes de las grandes parcialidades que existen. Estamos en el complejo Chotuna Chornancap, más precisamente estamos cerca de la pirámide de Chornancap, ¿no es cierto? En este lugar hace algunos meses se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes para entender a la cultura lambayeque, la tumba de la sacerdotisa de Chornancap. Carlos, ¿dónde estaba la sacerdotisa? Bueno, nosotros estamos en la zona sur de Chornancap, donde hemos venido excavando un área que le llamamos el Palacio de Chornancap. En ese palacio, exactamente en este recinto, aparece una intrusión que corta el piso del recinto. Entonces en esa intrusión empezamos a identificar ofrendas de cerámica Cajamarca hacia el lado oeste, Lambayeque hacia el lado opuesto. Bajo ese conjunto de cerámica aparece un textil pintado, cuyo cuerpo central está compuesto por discos de cobre, y el borde, el tema polícromo de la ola antropomorfa. Que viene de Mochica Tardío. Que viene de Mochica Tardío. Y bajando ya hacia la profundidad aparece este corte, en cuyo centro, hacia el lado oeste, está el fardo, con la sacerdotisa y sus acompañantes. El fardo está presidido por una cara máscara, que caen unos lagrimones y una especie de secreción nasal. Los artefactos encontrados en la tumba de la sacerdotisa de Chornancap han sido traídos aquí al Laboratorio de Conservación del Museo Brüning, Museo Nacional, ¿no?, situado en Lambayeque, que es probablemente la sede más importante de la tradición y de la cultura lambayeque. El laboratorio en el que nos encontramos, que está a cargo de Marco Fernández y que cuenta con un personal íntegramente peruano, ¿no? Y ahora tenemos un ya avance importante en la conservación, por ejemplo, del cetro de oro, que aparece en la mano izquierda de la sacerdotisa, que está con la imagen de la deidad emblemática de la cultura lambayeque. Esta figura está en el marco de una construcción, de un templo, ¿no? Está envuelta en un templo, además que tiene la forma típica de lo que conocemos como el ave mítica, que es un emblema, un símbolo de la cultura lambayeque, y aparece este personaje con un gesto ritual como que está elevándose, ¿no?, hacia el
las alturas y tiene un perfecto estado de conservación. Hemos hecho un tratamiento de limpieza y ha quedado en óptimas condiciones. Igualmente han sido tratados los vasos bimetálicos. Este vaso bimetálico que aparece en la representación de la imagen de una mujer con una soga y un personaje, un ser felínico con un tocado semilunar. Y tú luego tienes unas copas extrañas que tienen la forma de una suerte de cuerno, ¿no es cierto?, de una calabaza. Correcto. ¿Cómo las interpretan? Esa es una forma totalmente única en una excavación que hasta ahora hemos hecho. En principio teníamos muchas dudas sobre el uso, la función que tienen estos artefactos, pero hemos acudido a la búsqueda de información en formas en cerámica y tenemos ahora ya que estas formas son como especie de copas que usa el personaje en cada una de las manos. Está ubicada exactamente una a la izquierda y una a la derecha. Ahora, además tienes un cuenco de plata precioso con un detalle, ¿no es cierto?, grabado en relieve, realmente impresionante. Objetos como estos no son abundantes, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad para ver objetos como estos uno tendría que irse al Museo de Denver o a los museos en Boston, qué sé yo. En realidad en el Perú no hemos tenido la suerte de que se conserven este tipo de artefactos. Esta es quizás una de las primeras veces que encontramos esta calidad de objetos. Sí, esta es una de las joyas más importantes de todo el contexto funerario. Yo creo que es el cáliz principal, no solamente por la función que debió cumplir, sino porque además la riqueza informativa que tiene todo el registro en el exterior, en la superficie de plata, que alude a un tema recurrente en la cultura de lambayeque, que son el tema marítimo, las aves, los personajes felínicos. Y entonces yo creo que va a ayudarnos a entender y a tener la mejor visión de la cosmovisión lambayeque. La información que encontramos en estas piezas, además de las piezas mismas, nos cuenta una historia, ¿no es cierto? O se refiere a una historia. ¿Hay cómo conectarla con el tema de la leyenda de Nailam, por ejemplo? Yo creo que nosotros hemos tenido un momento muy afortunado en excavar este contexto, porque está en un territorio donde se cuenta la historia. Claro. Exactamente donde nace esta leyenda, esta historia que es una tradición oral muy conocida en el norte del Perú. Entonces aparecen estos personajes que están vinculados definitivamente, los objetos, los símbolos están asociados a la temática de la leyenda. Aún es prematuro decir si este es uno de los protagonistas de la leyenda. Ahora, Chotuna y Chornancap son los lugares donde finalmente Nailam supuestamente no descansa o descansaría, y ahí estaba el ídolo además, ¿no? Y el hecho de haber encontrado una tumba de una sacerdotisa o de una reina, porque hay que hacer la salvedad, o sea, muchas veces hablamos nosotros de sacerdotisas, haciendo alusión a la sacerdotisa mochica de la escena del sacrificio, pero en realidad, como ya lo hemos discutido algunas veces, ¿no?, nuestros colegas que trabajan en la zona mesoamericana, sobre todo los mayanistas, hablan de reinas, no dicen sacerdotisas, dicen reinas. Y yo creo que la evidencia es más o menos, definitiva. Son mujeres que tienen un estatus altísimo y posiblemente ese estatus les confería algún tipo de rol administrativo, ¿no?, de un poder que iba más allá simplemente de lo ceremonial. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, además hay objetos que corroboran esta idea. No solamente los ornamentos principales que lleva la corona, el cetro, los brazaletes y todos los ornamentos del poder, sino que estos elementos que vienen de afuera, por ejemplo, las cosas que vienen del Ecuador. Hay materiales que están asociados a una tradición ecuatoriana, no solamente el tema de los espóndilos, también tenemos ofrendas de cerámica Cajamarca, lo que habla de un vínculo, una esfera de poder más amplia de lo que podemos pensar para un personaje de élite, que creo que es más allá, más que eso, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos de la cerámica de estilo Cajamarca, ¿no?, un Cajamarca cursivo tardío, digamos, que han aparecido en las tumbas de la sacerdotisa aquí en Chornancap. Son piezas singularísimas, ¿no es cierto? Sí. Normalmente no se registran evidencias de estos materiales en tumbas.
en contextos asociados. Hay fragmentería, entonces ahora tenemos la oportunidad de tenerlos en un contexto primario. En San José de Moro, que es el sitio donde yo trabajo, hemos encontrado mucha cerámica cajamarca, pero nunca este tipo, nunca estos hermosísimos jarritos, por ejemplo, ¿no? Los platos decorados que hemos visto, ¿no? Esto es una novedad para ustedes también. Sí, y desde nuestra óptica constituyen una evidencia tangible de la relación muy estrecha que hay entre la sociedad cajamarca y Lambayeque. Porque tú tienes lotes, ¿no es cierto? Sí. Tienes dos grandes lotes de cerámica cajamarca, conjuntos grandes, unos arriba, cerca de la sacerdotisa, y ahora uno nuevo en la tumba probablemente del gobernante que está abajo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Podría querer decir esto que uno o el otro o ambos pudieron haber tenido algún tipo de abolengo o algún tipo de relación con Cajamarca especial? ¿Pudo la sacerdotisa ser en realidad una mujer cajamarquina que se viene a casar aquí con un señor lambayecano? Bueno, esa es una de las posibilidades que estamos barajando ahora, que hay vínculos matrimoniales, pero que se producen, creo yo, por un elemento mayor, que es el tema del agua. La costa norte, en especial Lambayeque, debe su fertilidad a las aguas que vienen de Cajamarca. Claro. Y gran parte de la productividad y el éxito agrícola es gracias al agua que viene de Cajamarca. Por lo tanto, esa es una relación que a lo largo de la historia se ha mantenido y se ha construido sólidamente, y entonces esta se mantiene más allá de la muerte. Pero aquí vemos agua ya apareciendo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, una vez terminado el registro de toda la tumba de la sacerdotisa, que más o menos estaba hasta el nivel de donde está la mano de la persona que está trabajando ahora, se hizo una cala para descartar la presencia de otras evidencias. Entonces ahí aparecen estos elementos que forman parte de otro contexto funerario. Otro. Totalmente independiente del anterior. Tiene un corte de una cámara rectangular, más regular, en cuyo centro aparece un personaje de cúbito dorsal extendido. Hacia los lados tiene las orejeras de oro, con diseño de la ola antropomorfa. Estas ofrendas de concha spondylus, hacia cada uno de los lados. Una corona con unos elementos decorativos de imagen de lo que llamamos el personaje mítico Nailán. Ofrendas de ollas hacia el lado izquierdo, platos, un plato cajamarca, ese color muy fino, rojo, ¿no? muy fino, muy buen acabado. Dos cuchillos de plata junto a esta botella estribo, que también es un elemento que ha generado todo desconcierto por la forma, es una tradición mochica, Claro. que se mantiene a lo largo de esta época. Y hacia el fondo, en el lado oeste, estas agrupaciones de lapas conteniendo cerámica en miniatura o crisoles, como le llamamos, pero dos botellas en forma de estos tachos con el personaje Nailán, estos de gollete divergente que llevan en el asa, el personaje mítico. Ahora, recién estamos empezando la excavación de esta tumba, ¿no es cierto? Sí, recién estamos empezando y hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Esta es una tumba que aparece dentro de otra cámara. Claro. Es algo muy raro. Normalmente entendemos de que las tumbas, cada personaje tiene su propia sepultura. Pero aquí tenemos dos, una encima de otra, literalmente. Encima de otra, ¿Cuál es más importante, la señora de arriba o esta tumba? De momento las piezas que aparecieron en la tumba de las sacerdotisas son realmente notables. Claro. Pero sin embargo aquí todavía estamos en el proceso de la excavación y no descartamos la presencia de otros objetos que ayuden a complementar todo el conjunto que hoy vemos.